Entonces, nosotros creemos desde RALS que la discapacidad genera un impacto, y hace muchos años Liliana Pantano hablaba, es una socióloga, una de las más importantes de nuestro país, y ella decía que era un impacto social, lo cual es cierto. Sin embargo, nosotros queremos complementar esto diciendo que la discapacidad es un impacto social, pero es un impacto familiar también, una situación única e irrepetible que se da en determinada persona y que va a impactar a la familia, a la persona y a la familia, al entorno inmediato y al entorno mediato, amigos, vecinos, lo cual va a hacer que eso, tomado con el contexto social, económico y las potencialidades que la persona tenía antes para resolver problemas, va a generar diferentes situaciones. Es decir, la misma discapacidad no la resuelve ni la persona ni una familia del mismo modo, aunque utilice el mismo tratamiento, concurra al mismo médico y tenga el mismo certificado de discapacidad. Esto implica para los profesionales que atendemos a personas con discapacidad y sus familias un trabajo muy arduo. Nos tiene que gustar mucho. ¿Por qué? Porque esto es individual, el trato de persona a persona. Seguramente las sensaciones que nos refería la persona recién, que no recuerdo su nombre, son muy diferentes en lo que cada uno de ustedes como profesionales o familiares o personas con discapacidad les suceda. Cuando uno basa más a la cuestión técnica y dice, bueno, ¿cómo pienso la discapacidad? Recién Carlos hablaba de la importancia de obtener el certificado de discapacidad como base para el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad. Y ahí tenemos que saber que siempre vamos a tener tres situaciones diferentes que tienen que ver, una con la discapacidad propiamente dicha, que es una certificación que se realiza en el plano de la salud a través del Ministerio de Salud, con los distintos organismos referentes y descentralizados que se han ido dando en un principio el Servicio Nacional de Rehabilitación, actualmente los hospitales, luego juntas, las provincias tienen juntas específicas, pero tiene que ver con una mirada, si bien ahora lejos del paradigma médico, una mirada social también de ese individuo con discapacidad, pero que no deja de lado que tiene que dar un diagnóstico funcional, es decir, que a través de ese certificado yo voy a tener solamente una foto desde el punto de vista de la disfunción que esa persona tiene desde el punto de vista médico. Ahora sí, con una impronta social. No será lo mismo una persona que viva en Barrio Norte con un trastorno generalizado del desarrollo que una persona que vive en El Dorado, Misiones, con exactamente el mismo diagnóstico. Luego uno habla de invalidez, y cuando uno habla de invalidez ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con la dificultad ya de la inserción en la actividad laboral, o en cuestiones que tengan relacionados con haber suspendido esa actividad laboral si la discapacidad es de origen traumático y aparece después. Y la certificación de esta invalidez no tiene nada que ver con lo que sería Ministerio de Salud, la órbita de salud, sino que tiene que ver con los condicionamientos que nos va a poner la seguridad social. Y el área previsional, de acuerdo a si la persona fue activa, tendrá un régimen especial o no de jubilación por invalidez, o acceder o no a pensión. A veces dicen, ¿todos tienen la posibilidad de acceder a las pensiones no contributivas? No todos tienen. ¿Por qué? Porque se van a evaluar otras circunstancias para poder acceder a la pensión no contributiva, que va a tener que ver con el entorno familiar. Pero fíjense que ahí estamos hablando de ya un contexto casi social y de inmersión laboral. Esa persona puede o no quizás tener el certificado de discapacidad. Y después en el otro ítem, la inhabilitación. ¿Sí? Esta es una modificación importantísima del código, en la cual ya nosotros ya no estamos hablando más, sacamos la palabra demencia y hablamos que aquellos que tengan déficits mentales severos van a necesitar salvaguardas. ¿Sí? Estas salvaguardas van a solamente ocuparse de la protección del patrimonio, ¿sí? Y ya no a veces de la administración, sino de la disposición. Se va a tratar de que, aún en este proceso de inhabilitación, donde sigue existiendo un curador,
al igual que en el código anterior, la inhabilitación sea solamente específica para aquellos actos de disposición o de administración donde pongan en peligro el patrimonio de la persona con discapacidad. De modo que es un proceso quizás a veces por ahí más largo, con más intervenciones, con equipos multidisciplinarios, pero que, como dijo un juez de Mar del Plata, el juez Hoff, esto es un guante para cada mano. Antes era para todos lo mismo, y a todos nos llegaba la cédula de la declaración de insanía, cuando quizás no era insano. La otra. Hablaba recién Carlos también, y por ahí decíamos, uno habla siempre, dice, bueno, la convención de las personas con discapacidad, ¿y para qué sirve esto? ¿Sí? Uno dice, bueno, cuando la Agenda de Naciones Unidas, después de, piense que en el año 80 se empieza a hablar de la agenda de las normas uniformes, llegamos al 2015 y uno está hablando ahora de una convención con una importante ratificación, es uno de los instrumentos de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido, cuyo objetivo ya no es determinar como lo que eran las normas uniformes, decirle a los estados qué se podía hacer, sino ya decirle directamente, bueno, si ratificaste esta convención tenés que cumplir esto y tenés que en todo caso adecuar las normas para que eso se cumpla. La otra. En nuestro país, por suerte, Argentina en el año 94 hace una modificación importantísima de la Constitución y la Convención pasa a quedar en un pie de igualdad, de modo que para nosotros es ley. Es tan importante como la ley 24.901, es tan importante como la Constitución, está en un mismo pie de igualdad, y lo que no encontramos en la ley, en alguna ley, cuando lo encontramos en la Convención, debemos pedirle a los jueces que lo apliquen tal como si existiera la ley, porque Argentina se ha obligado a adecuar la normativa en un plazo razonable. Entre los reconocimientos más importantes que hace, más allá de todas las cuestiones de salud y de seguridad social y de acceso a todas las cuestiones que aquellos que han leído seguramente todos la 24.901, uno dice, encuentro muchas cosas parecidas, sí, porque en realidad las normativas estas andan por todos lados, y entonces cuando se reunieron para hacer la convención se vio que estuvieran todos estos ítems tan importantes para las personas con discapacidad. Pero lo más importante es que los estados se garantizaban que iban a tomar y adoptar medidas efectivas, que esto es lo que se llama en derechos humanos textos duros. Generalmente los textos en derechos humanos, las convenciones o los pactos, eran textos blandos, es decir, se los invitaba amablemente a los estados, y bueno, y los estados a veces la verdad que no se apuraban mucho. Esta convención es muy clara y le dice a los estados que tienen que adoptar medidas efectivas, es decir, modifiquen la ley, adecúenla, y si no la tienen, no la usan más y utilizan la convención. La convención es una norma en sí misma operativa. Una norma operativa, en un lenguaje para que entiendan aquellos que no son abogados, es una norma que no necesita de otra que la complemente, la puede usar y el juez puede interpretarla y obligar a hacer determinada cosa solo con esa norma. Volviendo al tema del certificado, y esto lo deben conocer todos, y a mí me interesa siempre que se sepa que, bueno, que aparecen estas, que es para todos, ¿sí? Para déficit motor, visceral, la visión, cuestiones limitativas que hoy llegan hasta el trastorno bipolar, donde certificados se dan, o demencias alcohólicas, o trastornos depresivos leves, donde el certificado se da hasta por un año y luego puede renovarse. Y en la temática que nos aboca hoy, que es el trastornos generalizados del desarrollo, por suerte en situaciones en las cuales los niños pueden revertir con los buenos tratamientos que hay ahora, también ya se deja de ver esos certificados donde decía trastorno generalizado del desarrollo, certificado que vencía a los 20 años. Entonces esto se va renovando porque realmente la persona hoy adquiere mayores habilidades cada vez más, y eso hace que el certificado tenga que ir renovándose para tener otro tipo de derechos. Es muy importante igual saber que
Esto es, no es obligatorio tener el certificado de discapacidad, es opcional, pero es adecuado. ¿Por qué es adecuado? Porque me va a permitir tener un estatus mejor que el de las personas sin discapacidad. Y entonces cuando yo necesite, como en el caso de la señora, exigir un derecho, me va a ser mucho más fácil, porque tengo un estatus superior a quienes no tienen el certificado de discapacidad. Lo que hablábamos antes es un diagnóstico, no deja, por haber cambiado el clasificador y tener una orientación más psicosocial, no deja de tener un diagnóstico funcional que me da una orientación prestacional y me dice qué son las prestaciones que yo voy a requerir. Por eso muchas veces los papás o los profesionales nos quejamos y decimos, ay, pero ahora hay que renovarlo a cada rato y la verdad que hay que ir y es un incordio y la junta y tarda mucho. Sí, es verdad, eso debería aceitarse, pero está bien el tema de la renovación, porque me permite, el certificado es la foto de cómo voy yendo. Entonces me permite poner prestaciones que no tenía, quitar otras que ya no necesito y en función de eso ir exigiendo lo que voy necesitando el seguro de salud. Acá algunos datos, bueno, ustedes saben, la Junta Evaluadora y realmente la página del Servicio Nacional de Rehabilitación es la que tiene toda la información muy actualizada de todos los lugares, hasta los lugares más remotos del país, donde se puede sacar el certificado de discapacidad. Así que esto es muy importante que tomen nota de esto, porque realmente la atención hoy es muy buena en este lugar. La siguiente. Bueno, ¿por qué conocer los derechos? Vamos a ver. Cuando yo veo la ley 24.901 y cuando uno habla con los papás o con los familiares y con los que no son abogados, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Toda la ley? Y la verdad que no, porque es como que yo supiera todo lo que tiene que ver con la parálisis cerebral. Pero me tiene que quedar claro que hay algunos derechos. Si uno hace todo el resumen, son 12. Cada vez se van agregando. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 20 años, eran 7. Y ahora tenemos 12. ¿Y de qué me sirve saber esto? Para saber, como papá, saber que esto es lo que tengo, que de estos derechos surge mi cobertura obligatoria, al 100%. Y a los profesionales saber que esto es lo que yo puedo pedir para que mi paciente esté mucho mejor. Y esto empieza desde prestaciones preventivas que tienen que ver con la familia, con cuestiones de carácter genético hereditarias, del por nacer, estudios de diagnóstico que se hacen, o familiares, para evitar discapacidades en algunos casos, para prevenir secuelas ya desde el nacimiento y para a veces preparar a la familia para saber que van a ser un niño con discapacidad. Luego con el niño con discapacidad o la persona, ya tengo la estimulación temprana, prestaciones terapéuticas educativas, de rehabilitación. Hay un ítem importante que tiene que ver con específicamente la rehabilitación motora, la atención psiquiátrica, que por supuesto es sin límite ni topes, los sistemas alternativos al grupo familiar, cuando la persona no puede estar residiendo en el domicilio y decidimos de común acuerdo y con el equipo llevarlo a algún sistema alternativo, ya sea de los pequeños hogares, ya sea de un sistema un poco más amplio y contenido, también va a contener esto la ley. Tratamientos prolongados, medicamentos específicos, hablamos de patologías viscerales cuando hablamos de la celiaquía y algunas otras patologías que tienen que ver de epilepsia y algunas cuestiones puntuales que hoy se saben que con alguna medicación, lo que es la llamada dieta cetogénica, pero bueno, estaríamos hablando de otras enfermedades. Odontología integral, uno dice odontología integral, pero ¿cómo no me cubren la odontología? Bueno, sí es importante saber que lo que para un niño sin discapacidad, hacer un tratamiento de conducto, una carie me puede llevar una sesión, para un niño con algún tipo de trastornos del desarrollo o algún tipo de discapacidad intelectual, esto me puede llevar 4 veces y quizás hasta requiere de anestesia, y entonces la prepaga del seguro de salud me puede decir, no, yo para esto es una sesión. Entonces yo tengo que poder saber exigir esto y pedir. ¿Y quién lo pide? ¿El odontólogo? Y seguramente el odontólogo no. Necesito que quien trate a mi hijo o al familiar diga, bueno, el paciente requiere determinadas prácticas y para hacer esta práctica necesito
que lo vea 4 veces al odontólogo, no una. O piden tratamientos de lo que son ahora que muchas de las chicas o los chicos lo usan para estética, o los adultos, los brackets, en personas con discapacidad. Esto es muy importante porque a veces tiene que ver con cuestiones de la deducción y que no son estéticas. Entonces, lo que la prepaga o la obra social no cubriría para una persona sin discapacidad y que lo toma como una cuestión estética, para personas con discapacidad es una cuestión que no es estética. Les cuento un tema personal. Mi hijo mayor tiene parálisis cerebral y hace unos años hemos decidido, ante la mirada del médico neurólogo, que luego se lo recomendó todo el mundo, que tenía que hacer depilación definitiva. Imagínense, la cara del padre, la cara del médico. ¿Cómo depilación definitiva? Y entonces le digo, bueno, pero la verdad que no se va a poder, no puede rascarse la nariz. Y entonces, y aparte le va a crecer la barba y le va a picar. Y además va a empezar a venir gente después y por ahí no me deja lastimado y eso. Y en ese entorno dijo, me parece bien. Y entonces algo que uno dice, ¿y qué hice yo? Dije, bueno, voy a ir a mi prepaga y le voy a explicar. No, pues eso es estético. A ver, eso lo hace Matías Salé, Vicuña. Pero, ¿por qué este chico la depilación definitiva? Que se la paguen ustedes. No, porque en realidad no es estético. Al contrario, estamos hablando de la autonomía. ¿Y qué mejor autonomía que alguien con parálisis cerebral que no puede mover ni las manos, tenga el menor contacto posible? Entonces, ya que lo tienen que bañar, bueno, por lo menos que no le toquen la cara. Y en una persona con trastorno generalizado del desarrollo, donde por ahí hay algún problema conductual, también está bueno en una opción como esta. O en las chicas cuando menstruan, o sea, la depilación definitiva que usan las mujeres para ponerse la microtanga. Cuán bueno es en estas chicas con trastornos generalizados del desarrollo o con cuestiones de discapacidad múltiple, tener esta forma más higiénica que hace que el acompañante, el asistente domiciliario tenga menos trabajo y la persona tenga menos invasión. Cuando uno habla, dice, ¿qué dice la convención? Que tengo que ser autónomo, la calidad de vida. Bueno, eso, darle la mayor autonomía posible dentro de los recursos. Hoy tenemos estos recursos, bueno, usémoslo. Y entonces ahí tenía que ver con esto de, bueno, la odontología también tiene que ver con esto, algo que por ahí parece estético en personas, lo que nos parezca a veces estético en personas con discapacidad muchas veces no lo es, y es una necesidad para su autonomía personal. Anestesia, porque hay muchos tratamientos que nosotros nos haríamos sin anestesia, o estudios de diagnóstico, o tomografías, y las personas con discapacidad requieren anestesia, muchas veces es más cara la anestesia que el tratamiento propiamente dicho. De lo más nuevo, el asistente domiciliario, es una inclusión del artículo 39 de hace unos años, asistente domiciliario y acompañante terapéutico, que tiene un problema, que es que no está reglamentado. ¿Qué significa esto? No sabemos cuánto cobra. Entonces, ni sabemos quién lo puede hacer, porque de momento no hay una matrícula. O sea, se está estudiando acompañante terapéutico, hay varios lugares, pero nadie todavía tiene una matrícula de esto. De modo que no puedo fijarlo. Entonces alguien me puede decir, bueno, mi trabajo la verdad que vale el valor de los 283 pesos. Y otro me puede decir, no, vale 50. Y otro me dice 75. Entonces, mientras no esté, cuando una ley no se reglamenta, y estoy en problemas. Pasa lo mismo con la ley de medicina prepaga. Estoy en problemas porque alguien me puede decir, bueno, vení, te invito a que te afilies, pero en realidad en vez de pagar 4.000 vas a pagar 8.000. Entonces, o sea, aparece esto. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos el derecho ahora. Entonces, ¿quién se va a encargar de que no lo vulneren? Se va a encargar el juez, el que va a adecuar y va a decir cuánto cuesta el acompañante terapéutico, el asistente domiciliario. ¿Quién es asistente? ¿Quién necesita asistente? ¿Quién necesita acompañante? ¿Quién necesita? Siempre está la discusión, bueno, no, pero si es intelectual necesita acompañante, si es motor, asistente domiciliario. No sabemos, es según el caso. Medios alternativos de comunicación, todos los sistemas alternativos de software para comunicación alternativa y aumentativa también tienen cobertura, incluyendo lo que es la computadora y todo el elemento que haga a que esto se realice, lo que uno comúnmente dice, bueno, es el sistema que usa el diputado
tan conocido, pero hay muchos sistemas diferentes a él, y bueno, y esto debe pedirse la cobertura como cobertura obligatoria. A veces hablan, bueno, las tablets, sí, también, lo que para un niño sin discapacidad, una tablet no es más que algo para jugar, para una persona con discapacidad le puede ayudar a ir a la escuela, le puede ayudar a vincularse a través de redes sociales, y esto tiene que ver con estar conectado con el mundo, y entonces tiene que tener también cobertura. Sí, también, el transporte también está. Pero la ley 24.901, que es la que vimos, no tiene la cobertura de transporte. La 22.431 es la que tiene la cobertura de transporte. El plan 22.431. Hay dos leyes de discapacidad, una es 24.901, prestaciones básicas, y una que la complementa, que es la 22.431, que es la que habla del transporte, la obligación de dar el transporte. ¿Sí? El transporte debe darse ya sea por medios privados, por reintegro, o en la contratación directa. Algunas obras sociales están empezando a contratar en forma directa este servicio, lo cual es muy bueno esto. Bien, cuando uno habla, siempre al principio nos dicen, bueno, el PMO. ¿Qué es el PMO? El PMO es el plan médico obligatorio, piso prestacional, es lo menos que me pueden dar en materia de salud. ¿Qué evito tomando la decisión de sacar el certificado de discapacidad, aun cuando hablamos de diagnósticos de carácter intelectual, donde sabemos que a veces el médico mismo nos dice, y no sé, uno a veces todos conocemos a Arroyo, Weisburg, y no dicen nada cuando yo los nombro, así que... pero, y todavía no sé, doctora, podíamos esperar, total el PMO me dice que hasta los 2 años lo cubre, pero ¿y si los 2 años nos encontramos con que realmente lo diagnosticamos y ahí salimos a buscar los tratamientos y hasta que me lo aprueban tardo 6 meses? Y mejor la verdad es que ir tomando la decisión de sacar el certificado desde que tengo el primer atisbo de un diagnóstico diferencial. Diferencial en cuanto a que vaya a necesitar algún tipo de terapia. Total, después lo puedo hoy, o sea, es algo que voy a poder renovarlo y hasta sacarlo. O sea, realmente las juntas hoy, si no meritúa certificado de discapacidad, no se lo dan. Los beneficiarios obtienen, lo que yo les pongo acá, un estatus superior, ¿sí? Y esto es lo que se llama discriminación positiva. O sea, me discriminan, sí, claro, pero me discriminan buenamente. O sea, me ponen un estatus superior a quienes no tenemos discapacidad. Por eso me dan las prestaciones que requiero al 100%. La otra. ¿Quién dice cuánto cuestan? ¿Cómo deben reintegrarse? El nomenclador. Si el famoso nomenclador, que uno la otra. Que uno de los problemas que tiene siempre es que está muy lejos de la realidad, de lo que siempre estaría como un 50% y por ahí me quedo corta de lo que el profesional me cobra. Y entonces ahí la solución que hasta ahora han encontrado y que no está bueno, pero que es que, y bueno, como no tengo tope de sesiones, pero sí tengo tope de valor, ¿qué termino haciendo? Y si va 2 veces, poneme que va 4, porque en realidad, o sea, no tengo tope en las sesiones, pero tengo tope en el monto. Y si recorre 5 kilómetros, y poneme que recorre 10. No está bien, pero es la forma, en algún momento esperemos que ese nomenclador, esta sería la última resolución, es ahora la número 283, que quede como un poco más actualizado a la realidad. La siguiente. Bueno, esta es la foto de lo que tenemos hoy, ¿sí? Y es muy importante porque hace años que no lo teníamos eso, ¿eh? Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, Constitución Nacional, ahí yo les pongo 2 flechitas, ¿por qué? Porque están en un pie de igualdad. Ley de Salud Mental, Ley 24.901, que es la que hablamos recién, leyes complementarias, y Código Civil Nuevo, que es el que modifica toda la cuestión respecto al régimen de inhabilitaciones y curatela. Vías de reclamo. Vamos a separar, en el poquito tiempo que me queda, les voy a dejar que hay 3 vías de reclamo que tengo que conocer. Primer vía de reclamo, administrativo. Pasa. La siguiente. Esto lo sacan luego de la página de la superintendencia. ¿Qué puedo hacer? Alguien hablaba cuando yo llegué. ¿Puedo hacer un reclamo ante la superintendencia? ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema que voy a tener?
tarda un tiempo, ¿sí? Tarda muchas veces más tiempo del que necesito. Y tiene un problema, la superintendencia no tiene facultades de multar, es decir, no le puede poner una multa a la obra social o por no cumplir. Entonces muchas veces me queda un lindo dictamen que cuando voy, sí, pero no lo quiero cumplir. ¿De qué me sirve esto? Si me va bien, genial. Si me va mal, iré con esto al recurso de amparo y el juez va a decir, uy, además hizo el reclamo y tiene un dictamen favorable. Pero si no lo hice, puedo ir igual al recurso de amparo sin tener ese reclamo administrativo hecho en la superintendencia. La siguiente. Vías de reclamo prejudicial. Anterior al amparo. Por favor. Mediaciones privadas. ¿Sí? Una mediación en la cual uno va a pedir una mediación en función de cuestiones que tengo, que quizás creo que puedo no judicializarlas, ¿sí? Pero donde voy a tener un mediador y voy a tener el abogado de la otra parte, de la obra social o de la prepaga, y voy a estar yo y vamos a ver lo que necesito y quizás podemos llegar a un acuerdo dentro de una mediación, acuerdo que luego va a tener un cumplimiento al igual como si fuera una orden judicial y que si no se cumple podré judicializarlo. Inicio del trámite en defensa del consumidor es una opción, a mi gusto no es la más indicada, pero a veces hay gente que lo hace, sobre todo con cuestiones de cambios de planes. A veces nos dicen cambiamos el plan porque el chico empeoró, porque no sé qué. En esas cuestiones a veces solucionan bastante, pero en otras cuestiones diría que dejémoslo de lado. Y la Defensoría del Pueblo, que muchas veces da dictámenes que me van a complementar el recurso de amparo. La siguiente. La vía del reclamo judicial, si no soluciona hasta este momento. La otra, y que es la que me da el artículo 43 y que me dice que puedo hacer un amparo, y el amparo es por excelencia la vía expedita, rápida, constitucional, que me permite que un juez a través de una medida cautelar, es decir, ante la duda de que la persona necesita sí o sí que cesen de lesionar su derecho a la salud o que le den determinada prestación, va a ordenar que el seguro de salud, la prepaga o la obra social me dé la cobertura en su totalidad. Y luego va a empezar un trámite de estudio de si tengo derecho a esto. La otra. Dos más, nada más. La anterior. La anterior. Acción de amparo, tenemos esta. Una acción colectiva de amparo, ¿sí? Cuando nos juntamos muchos y hacemos generalmente a través de una asociación. Y el proceso ordinario por cobro de pesos por prestaciones abonadas y reconocidas por sentencia. Es decir, cuando yo pagué las prestaciones. También tengo una forma de reclamar, a través de un proceso ordinario totalmente distinto al amparo, pero también puedo hacerlo. La última. Esto si quieren lo pueden ver después en la página nuestra de web, que está colgado, y son algunos de los casos. Un caso que yo tengo mucho cariño, que es uno de los que hizo precedente en temas de trastornos generalizados del desarrollo, de autismo, fue Mayow con médicos, donde la Cámara le dijo que podían irse de la cartilla, porque realmente el lugar donde habían elegido era el lugar que imprescindiblemente, como decía la ley 24.901, debía atender a este niño. Esto es un fallo que está comentado, que es un precedente muy importante y que a partir de esto, por suerte, no hemos tenido que hacer casos del mismo tipo, ¿sí? Esta sentencia ha quedado firme y bueno, la verdad que es algo muy beneficioso. La otra, la siguiente, bueno, esto es un poco los fundamentos, y algunas que son las nuevas, que tienen que ver con las situaciones de acompañante terapéutico, y los fundamentos que hoy se dan, ¿sí? Que tienen que ver con esta cuestión social de por qué necesito el asistente terapéutico y por qué dejamos, la convención me dice la familia no tiene que estar al lado como un cuidador, si la familia es la familia, entonces necesito el asistente domiciliario, el acompañante terapéutico para que, normalizar lo más posible la situación de discapacidad. Esta es otra sentencia, está todo en la página web, luego la pueden ver. La otra, lo mismo esto, y bueno, terminamos. Gracias.